en PDF el teorema del resto, que es algo que ya vieron en la escuela secundaria. Les pedí que lean esta parte, ¿sí? Y está en el video también que te habías dicho que lo miraran. Y en particular también el corolario, que es para poder resolver varios ejercicios, pero un ejercicio sería, por ejemplo, el 11 que está acá. Así que le voy pidiendo que traten de hacerlo, ¿sí? Solamente después vamos a mirar un poquito ahí lo que está en las respuestas, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Esperen que vamos a grabar. Bueno, la idea es continuar con el tema de polinomios. Lo que les había dejado como tarea era leer el teorema del resto. Si tenemos un polinomio en k de x, o sea, con coeficientes para nosotros van a ser racionales, reales o complejos, y tengo un número que pertenece a esos conjuntos, entonces el resto de la división del polinomio por el polinomio mónico de grado 1, x menos z, es igual a la evaluación o especialización de p en z, ¿sí? Y eso es una consecuencia del teorema del algoritmo de la división, ¿no? Si yo hago la división de p por x menos z, eso va a hacer que p lo puedo escribir como x menos z por un determinado cociente más un determinado resto. ¿Está bien? Entonces, si en el caso particular que z sea raíz del polinomio, ¿sí? P de z era 0, porque era la definición que habíamos visto ya en la clase pasada. Entonces, en ese caso, por el algoritmo de la división, vamos a tratar de copiar esto para llevarlo al Jamboard, para que quede claro de dónde sale esto, ¿sí? Porque uno supone que estos están despiertos hasta ahora, pero puede que no. A ver. O sea, nosotros tenemos que, por el algoritmo de la división, si yo hago la división de el polinomio P por el polinomio x menos z, podría ser la división por Ruffini, porque este es de grado 1 y es mónico, pero estructuralmente yo digo, bueno, hago la división de P por el polinomio x menos z, obtengo un determinado cociente y un determinado resto. En particular, el resto va a ser de grado 1, o sea, de grado 0, perdón, o el polinomio nulo, ¿sí? Porque acuérdense que por cuestiones de la división, el resto es un polinomio que tenía que ser de grado estrictamente menor que el del divisor, o podría ser el resto el polinomio nulo. Bueno, esto me llevaba a que este polinomio p de x yo lo puedo escribir como x menos z, perdón, z acá, x menos z por el polinomio c de x más el polinomio r de x. Por lo tanto, si yo ahora quiero calcular p de z,
en esta estructura. Y bueno, esto me quedaría z menos z, obviamente 0, por el polinomio cociente evaluado en z, más el polinomio resto evaluado en z. Ya, esto se va, entonces me queda que el resto de la división, que ya sabíamos que era un número, por lo tanto si es un número, ¿no? Porque era de resto, o era el polinomio nulo, o era un polinomio de grado 0. Si es un polinomio de grado 0, obviamente es una constante no nula. Bueno, evaluada en cualquier número me da la misma constante. Entonces, P en Z, ¿sí? Me está dando el resto. ¿Qué es lo que dice el polinomio acá, ¿no? En esta parte, está acá. ¿Sí? En el caso particular, que es la otra consecuencia que está acá, en el caso particular que Z sea raíz de P, ¿sí? Si Z es raíz de P, sabíamos que Z, evaluado en P, me tiene que dar 0. Con lo cual me está diciendo que R es 0. Bueno, pero si R es 0, esta parte no está, entonces me queda que P de X se escribiría como X menos Z por C de X. Bueno, ¿y eso qué consecuencia tiene? Que entonces X menos Z divide a P, porque esa era la definición de divisibilidad que vimos la clase pasada, ¿no? Esas son todas las vinculaciones entre lo que vimos y, digamos, el uso del teorema del resto. Esperen que doy un OK. Bueno, antes de pasar para el PDF, lo que vamos a hacer es mirar el ejemplo. Bueno, el corolario. Así ya no tengo que ir y volver. El corolario del teorema es una consecuencia del teorema. ¿Sí? Escribo acá abajo, total es solamente mirarlo. Habla de que si en vez de tener una raíz, tengo varias raíces, ¿sí? Acá Z1, Z2, Z, no sé, hasta ZR, entonces supongamos que hay 3 raíces. Bueno, uno sabe que por cada una de las raíces podemos aplicar lo que decía acá, ¿no? Si yo sé que una raíz del polinomio, entonces yo sé que X menos esa raíz debido al polinomio, es lo mismo que decir que el polinomio va a tener un factor de la forma X menos la raíz, ¿no? Es una consecuencia de lo que dice acá. Estoy diciendo lo mismo en otras palabras. Bueno, si tengo varias raíces, entonces el polinomio se puede ir factorizando, o sea, van a ir apareciendo factores de la forma X menos una raíz, por X menos otra raíz, por X menos otra raíz, por algo más que es un polinomio, también en el mismo anillo de polinomios, o sea, si esto estaba, por ejemplo, en R de X, este va a tener que estar en R de X, obviamente tal que todo este producto tenga el mismo grado que el polinomio original y sea el mismo polinomio que P, ¿sí? Pero en este caso estaríamos diciendo que por cada una de las raíces, X menos la primera raíz divide a P, X menos la segunda raíz divide a P, X menos la tercera raíz divide a P. Bueno, esa es la consecuencia de ese teorema. Bueno, como aplicación de ese ejercicio, está lo que yo les había pedido al comienzo de la clase, es que miremos, no vamos a hacer todos los ítems porque está todo desarrollado, pero que miremos el ejemplo 11 que tenemos ahí. Vamos a mirar algún ítem de él para que veamos la aplicación. Y bueno, dice, sin efectuar la división, ¿sí? O sea, la idea es, no quiero hacer o la división tradicional o la división por Ruffini, dependiendo de los casos en que se pueda cada una de ellas, decidir si son verdaderas o falsas cada una de todas estas afirmaciones. Pero bueno, si yo miro la primera, yo quiero decidir si X menos 3 divide a este polinomio. Bueno, decidir eso, ¿sí? Es lo mismo que, o sea, queremos ver que si dividimos a P por X menos 3, su resto es el polinomio nulo. O sea, es equivalente por todo lo que dijimos recién. ¿Está bien? Entonces, hablar de que X menos 3 se divida a este polinomio es lo mismo que decir que este polinomio se puede factorizar como X menos 3 por alguien más, o decir que en la división de este polinomio por X menos 3 el resto va a dar 0, o es lo mismo que decir que el polinomio evaluado en 3, este polinomio evaluado en 3, da 0. O sea, 3 es raíz del polinomio. Bueno, entonces uno lo que hace es, en 3, hace la cuenta, hace 8 por 3 al cubo menos 25, perdón, sí, 25,
por 3 al cuadrado, más 12 por 3, menos 27. Y uno ve cuánto da esa cuenta, y en función de lo que da esa cuenta, si esa cuenta da 0, estaríamos por el teorema del resto, estaríamos diciendo que P, al dividirlo por este, me da resto lo mismo, ¿sí? O sea, el resto de la división es lo mismo que P en 3. Bueno, entonces si esto da 0, significa entonces que x menos 3 divide a P. Si esto no da 0, entonces tendremos la situación de que no lo divide. Bueno, si hacen la cuenta, van a observar que esto sí da 0, ¿no? O sea, esta cuenta da 0, como esto es lo mismo que esto, entonces me da 0, entonces respuesta, esto es verdadero, ¿no? O sea, x menos 3 divide a P. O lo que es lo mismo, que P de x se escribe como x menos 3 por alguien más. O sea, el ejercicio no pide eso, solamente pide saber si es verdadero o falso. Bueno, ya sé, es verdadera. Ahora, para que estamos haciendo un primer paso de lo que nosotros vamos a buscar ahora en otros ejercicios posteriores. Digo, bueno, ya está. Yo sé que entonces x menos 3 es un factor de la factorización del polinomio P. La pregunta es, ¿quién acompaña en esa factorización? ¿Quién es el otro polinomio que le acompaña? Bueno, este polinomio lo tenemos que buscar. O sea, para obtenerlo, se busca efectuando la división. Eso ya lo vimos. Si yo hago la división entre el polinomio P, que lo tengo conocido, y el polinomio mónico de grado 1, x menos 3, podría hacer la división por Ruffini, conseguiría el cociente. Bueno, y el cociente lo escribo acá y ya lo tengo parte de la factorización. No lo voy a hacer porque no lo pide el ejercicio, pero sí es algo que vamos a tener que hacer y ya hicimos la clase pasada, ¿sí? Bueno, lo mismo acá. O sea, ¿qué cambia? O sea, no voy a hacer todos, pero sí voy a mencionar cuestiones que son importantes de por qué varios ítems con esto. ¿Qué diferencia hay entre el 1 y el 2? Conceptualmente ninguna. La única diferencia es cómo está redactado. O sea, acá me está hablando del concepto de divisibilidad, o sea, x menos 3 divide a fulano, y acá me está hablando del concepto de la factorización. O sea que este sea un factor de la factorización de este polinomio. Bueno, pero está claro que para hacer un factor de la factorización, yo lo que tendría que hacer es la división de este polinomio por este, y para que haya una factorización, fue lo que vimos acá, ¿sí? Para que yo pueda lograr una factorización, tengo que obtener que el resto en la división sea el polinomio nulo. O sea, tengo que observar que este polinomio divida a este. O sea, que un polinomio divida a otro significa que ese polinomio es parte, es un factor de la factorización del otro. Y también en el caso que sea un polinomio mónico de grado 1, de ahí también ya sabemos que, por ejemplo, en este caso, menos 2 sería una raíz de este polinomio. Bueno, en particular, ahora vamos a mirar rápido las resoluciones, no lo va a hacer. ¿Cuál es el problema cuando tengo 2? ¿Está bien? Entonces voy a hacer uno de estos ahora. Y bueno, ¿qué pasa? Porque cuando tengo 1, digo, bueno, evalúe en 3 porque era el único elemento que tengo. O sea, digo, bueno, si divido por x menos 3, sabemos que por Ruffini era evaluar en 3 el polinomio y ese sería el resto. Pero ahora tengo 2, o sea, tengo una cuadrática. Y bueno, entonces ahora vamos a, esperen que lo copio desde la punta, así ya solamente tengo el ítem y no todo el ejercicio. Ahí lo estoy copiando. Y a ver cómo uno trabaja cuando tiene dos factores, o que no es lo mismo una cuadrática. Y bueno, yo quiero saber si es divisible. Entonces yo digo, bueno, lo que tendré que, conceptualmente lo que estoy pensando es decir, bueno, este polinomio, vamos a llamarlo P, así no escribo todo lo largo que es. Bueno, P de X. Mi pregunta es, ¿se escribe como X menos 1 por X más 2 por un fulano que no conozco? ¿Se escribe de esta manera? ¿Sí? Obviamente con este Q perteneciente a, bueno, este polinomio está en R de X, este polinomio está en R de X, este también, o sea, esto en R de X. ¿Sí?
Bueno, pero para saber si esto pasa, yo lo que tendría que hacer es, bueno, a P dividirlo por X menos 1. Si yo hago a P, lo divido por X menos 1 y en particular el resto fuese 0, entonces yo diría que esto se escribe como X menos 1 por alguien más. No sé, vamos a llamarlo M de X. Donde este M de X debería ser todo esto. Entonces ahora yo después tendría que fijarme si este M se escribe como X más 2 por alguien más. Ahora ese alguien más tendría que ser Q de X. Entonces, cuando esto que está acá, lo meto en el lugar de la M de X, entonces me quedaría esto que era. O sea, en el fondo lo que estoy diciendo es que lo que tendría que fijarme es cuánto vale P en 1, porque estaría dividiendo por X menos 1, y ver si el resto de la división me da 0, porque si eso ocurriese, estaría parado en esta parte y estaría diciendo, bueno, más 0. Por lo tanto, si el resto en la división por 1, ¿sí? O sea, por el polinomio X menos 1, y haciendo la evaluación de P en 1 me da el número 0, entonces el resto es 0 y por el algoritmo de la división, X menos 1 es un factor de la factorización. Bueno, P en 1, acá en este caso es 3 por 1 al cubo, ya está, da 1, más 7 por 1 al cuadrado, menos 2 por 1, menos 8. Esta cuenta me da 0, o sea que X menos 1 divide a P. Eso sí lo tenemos. Ahora, el otro punto, esperen, tengo que ir y volver. El otro punto es ver, bueno, ¿qué pasa con el resto? Yo digo, bueno, pero yo acá dije que si P tiene a 1 como raíz, que vemos que lo tiene, entonces P se escribiría como X menos 1 por alguien más. La pregunta es, ¿necesito averiguar quién es este alguien más para hacer la segunda parte? Bueno, no lo necesito. ¿Por qué no lo necesito? Porque yo ahora, supongamos que lo haga y busque quién es M de X, donde tendría que hacer la división del polinomio P por X menos 1 y encontrar este cociente, para ver si menos 2, que es el otro valor que yo estoy considerando, ¿no? Porque estoy trabajando con el polinomio X más 2. Quiero saber si menos 2 es raíz de M. Bueno, pero ser raíz de M sería lo mismo que ser raíz de P, porque el 2 no es raíz de este pedacito, de este factor, por lo tanto lo tiene que ser de este. O sea, si es raíz de M, va a ser raíz de P también. Entonces lo que tengo que hacer solamente es ver qué pasa con P en menos 2, porque si P en menos 2 me diera 0, menos 2 sería raíz de P, pero como de esto no es raíz, va a ser lo de M también. Entonces, fíjense que no hizo falta encontrar quién es este cociente. Yo con solo evaluar en 1 y con solo evaluar en menos 2 voy a poder determinar si X menos 1 es un factor de la factorización y si X más 2 es un factor de la factorización. Que en el fondo, este proceso que estoy tratando de explicar con un poco más detalle, tiene que ver con este corolario. Porque yo estaría probando que en el caso del 1, en el caso del menos 2, son raíces distintas de P, entonces habría una factorización, hasta ahí tendríamos nosotros, porque estamos hablando de 2, por un Q de X. ¿Sí? O sea, solamente estaba tratando de expandir el concepto en un ejemplo para que se entienda esto del corolario. Bueno, en este caso, si hacemos la cuenta P en menos 2, tendría que hacer la cuenta de 3 por menos 2 al cubo. Vayan ustedes buscando hacer la cuentita. 7 por menos 2 al cuadrado. Menos 2 por menos 2. Menos 8. ¿Cuánto da esa cuenta? 0. 0, ¿no? También. Bueno, entonces si da 0, conclusión. Luego, X más 2 divide P. Bueno, por lo tanto, por el corolario, yo que puedo escribir que este polinomio se escribe como X menos la primera raíz por X menos la segunda, por eso como más 2, por alguien más. Bueno, pero está claro que entonces esta escritura lo que me está diciendo es que X menos 1 por X más 2 divide a P, entonces esto verdadero. ¿Está bien?
O dicho de la otra manera, P es divisible, ¿no? Son todas las formas distintas de decir lo mismo, ¿no? P es divisible por X más 1 y X más 2. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Carlos, una pregunta. Dale. Si yo multiplicara las dos raíces que ya encontré, o Sí, sea, esos dos factores y me queda la cuadrática, exacto. ¿yo puedo dividir al polinomio por la cuadrática y me queda ese Q? Exactamente. Como Exactamente. para cortar cuentas, si lo tuviera que hacer para... Sí, lo que pasa es que hacer en el caso de eso tenés que estás obligado, Nico, a hacer la división tradicional. Ah, Que es claro, el otro puedo hacer Ruffini. que hacer 2 veces Ruffini. Claro. ¿Está bien? Está bien. En este caso, si yo quisiera averiguar quién es este Q, lo voy a hacer acá chiquitito, o sea, porque eso lo vamos a usar varias veces, entonces ya que lo preguntaron lo hacemos. Y bueno, entonces yo tengo, voy a hacer el primer paso de acá, ¿no? Voy a averiguar quién es este M, ¿sí? Entonces, bueno, pongo los coeficientes del polinomio que quiero dividir, 3 por el X cubo, 7 por el X cuadrado, menos 2 por la X, menos 8 como término independiente. Acá pongo el valor, ¿sí? Que anula a el divisor, en este caso es el 1. Bueno, bajo el 3, hacía el producto, lo pasaba a la columna siguiente, hacía la suma. Y después se repite, ¿no? Hago el producto, hago la suma, me queda 8. Hago el producto, hago la suma, me queda 0. O sea, este es el resto. En este caso, este m sería, bueno, este no aparece, pero es un 3, sería 3x cuadrado más 10x más 8. Entonces ahora cuando yo quiero ver cómo escribo m con el factor x más 2, bueno, a partir de acá uno vuelve a hacer, ya, extiende como varias veces Ruffini. Entonces ahora pongo acá el menos 2, ¿sí? Porque estoy pensando en esta cuenta, ¿no? Para que entiendan cuando aparezcan estas estructuras, estoy haciendo una división, en este caso por x menos 1, y ahora estoy haciendo la división por x más 2, ¿no? Entonces ahora, bueno, bajo el 3, esto me queda menos 6, me queda 4, hago la cuenta, me queda menos 8, me queda 0. O sea que este fulano, Q de X, ¿quién sería? 3X más 4. ¿Está bien? Con estos coeficientes. O sea, uno puede hacer, creo que es más rápido hacer esto que hacer toda la división tradicional, ¿sí? Pero bueno, ¿por qué puedo hacer esto? Y bueno, porque los dos factores que están en esa expresión ahí son los dos polinomios de grado 1 y son mónicos. Por lo tanto, entonces pude aplicar 2 veces Ruffini. ¿Sí? Pero si no, haces la distributiva, conseguís la cuadrática y haces una cuenta, que en el fondo me va a llevar la misma longitud que hacer esto, pero con la cuenta de la división tradicional. ¿Vamos? Genial, gracias. Bueno, volvemos entonces al PDF. Así quiero ahora mostrar algunas cuestiones. Esperen que no me deja. Ahí está. Bueno, acá está la resolución de cada uno de los puntos, ¿sí? Y a ver, un ejercicio tipo 1 que está en la práctica. Dice determinar P y Q, números reales. Ya se ve el PDF, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, ahí se estaba viendo. Perfecto. Para los cuales se verifica que un polinomio en particular, un polinomio de grado 4, ¿sí? Es divisible por x menos 2 por x más 1. O sea, un poco la estructura de recién, ¿sí? La diferencia es que en el caso anterior, ¿no? Esos son los que tuvimos acá, se ve, como este que hicimos recién, o el de abajo, conocía unívocamente al polinomio, entonces era cuestión de evaluar y ya está, me da 0 o no me da 0. Pero en este caso yo tengo un polinomio que depende de parámetros, ¿no? Fíjense que anda dando vuelta P como el coeficiente de la parte cuadrática, o sea, de grado 2, Q como el coeficiente del término de grado 1. Y bueno, yo quiero, o sea, solamente es trabajar un poquito más el ejercicio, pero el concepto que está detrás es exactamente el mismo. Si yo quiero que este polinomio sea divisible por este producto, estos dos son polinomios lineales, o sea, son polinomios de grado 1 mónicos, y bueno, lo que estoy diciendo es que para que este polinomio sea divisible por este, tiene que ser divisible por x menos 2 y divisible por x más 1. En el fondo, eso significa que 2 tiene que ser raíz del polinomio y menos 1 tiene que ser raíz del polinomio. Es lo que dice acá. Esperen que todo esto que dice acá. ¿Eh? Entonces,
exigir esta divisibilidad es lo mismo que exigir que 2 y menos 1 sean raíces del polinomio. Bueno, pero eso ya lo sabemos que eso significa que especializo en el número 2 y le exijo que la cuenta me dé 0, especializo en el número menos 1 y exijo que la cuenta me dé 0. En esos casos me queda un sistema y después a partir de ahí lo resuelvo y encuentro cuánto vale P, cuánto vale Q y ya tengo la respuesta al ejercicio. ¿Sí? Pero fíjense que, digamos, o sea, por más que haya parámetros, el concepto que usé es el mismo, la única diferencia es que me quedó un sistema de ecuaciones, lo resolví y no hay ningún problema con eso. Hay varios ejercicios. Por ejemplo, este que está de tarea, que fue tomado en un parcial, en un momento, tiene, digamos, si bien es de tarea, me gustaría que lo pensáramos un segundito, porque a diferencia de los otros, dice, yo quiero saber quién es el resto de la división, ¿sí? ¿Qué división? De este por este polinomio. O sea, no quiero saber si es divisible, bla, bla, bla. Además es un polinomio que depende de n, así es genérico, ¿no? O sea, son infinitos polinomios esto. Por cada n tengo un polinomio distinto, ¿no? N puede ser 80, puede ser 14, puede ser 23, puede ser 9 millones, ¿sí? Cualquier número mayor o igual que 2. Y a todos esos polinomios los tengo que dividir por x cuadrado más x. Bueno, la estructura de ese tipo de ejercicios, me dice, pero ¿cómo hago todas esas cuentas? ¿Sí? Voy a copiar para que se vea la estructura, porque es lo mismo que hicimos recién, o sea, la misma lógica. O sea, la misma lógica, no es exactamente las mismas cuentas. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que ir viendo ejercicio tras ejercicio. Y bueno, a ver. Yo digo, bueno, yo lo que quiero es ahora el resto, no quiero ver si es divisible, nada, ¿no? En particular, el resto no me da 0, no vamos a estar hablando de divisibilidad, pero bueno, yo lo que quiero es que si esto lo llamo P de X, bueno, hablar del resto porque quiero hacer la división. Si quiero hacer la división es porque estoy pensando en el algoritmo de la división, o sea, estoy pensando que este polinomio P de X yo lo tendría que poder escribir como X cuadrado más X por un determinado cociente, que no tengo la más mínima idea de quién es, y un determinado resto. De este no sé ni qué, no tengo nada, ninguna información. Pero de este, por el algoritmo de la división, que ya lo vimos en la clase pasada, sabemos que tiene ciertas características, no puede ser cualquier cosa. Si yo estoy dividiendo por un polinomio de grado 2, o sea, el grado de este es 2, yo sé que este tiene dos opciones. O es el polinomio nulo, o el grado de este tenía que ser menor estricto que el grado del divisor. O sea que el grado de este es 1 o 0. O sea, cuando digo 1 o 0 puede ser o una lineal, o sea, 8x más 23, grado 0, una constante no nula, o el 0. O sea que yo, juntando toda esta información, yo digo, bueno, pero entonces este polinomio R de X tiene la forma de AX más B. Si A es 0 y B es 0, estoy en este caso. Si A es 0 y B es distinto de 0, estoy en este caso. Si A es distinto de 0, estoy en este caso. O sea, con esta expresión yo ya tengo todas las opciones que hay cuando hago la división por un polinomio de grado 2. Bueno, entonces ahora, si mi polinomio usando el algoritmo de la división, yo lo podría escribir de esta manera. O sea, no poner R de X, sino de, bueno, este R tiene una pinta establecida, AX más B. Bueno, entonces ahora lo único que me faltaría observar es que esto que está acá yo lo puedo factorizar como X más 1 por X. Y entonces, si bien no es lo mismo que en el ejercicio que vimos recién, yo acá tengo la ventaja de que esta parte yo me la puedo sacar de encima porque no sé quién es C de X. ¿Sí? Me la puedo sacar de encima evaluando en números convenientes donde esto se haga 0.
¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, yo puedo decir, bueno, ¿qué números hacen 0 a este y a este? Bueno, son cosas como las que vimos en los ejercicios anteriores, ¿no? Por ejemplo, acá. Perdón, en este. Yo digo, bueno, yo tenía esto y quería ser divisible, y bueno, si tengo este factor fue en 1 porque hace 0 a esto, el menos 2 porque hace 0 a ese. ¿Está bien? Y bueno, entonces yo acá puedo hacer cuánto vale el polinomio en menos 1, porque esto se va a hacer 0, cuánto vale el polinomio en 0, porque esta parte se va a hacer 0. Ventaja es que cuando hago p en menos 1, esto me va a quedar, bueno, menos 1 más 1 por menos 1 por c menos 1. No sé ni cuánto da, pero tampoco me interesa cuánto da, porque como está multiplicado por 0, esta parte desaparece. Después acá me queda menos a más b. Cuando hago p, esto en 0, me va a quedar 0 más 1 por 0 por c en 0. Acá me va a quedar más b, ¿no? Solamente. A por 0 se va. Entonces me queda toda esta parte seca, se cancela, esto se cancela, entonces me queda que p menos 1 es menos a más b. P en 0 es b. Ahora, ¿quién es cada uno de estos? Bueno, yo ya sé que p evaluado, yo tengo quién es el polinomio. P menos 1, bueno, menos 1 a la n, esperen que me atrante, menos 1 a la n, menos 1 a la n menos 1, y haciendo la cuenta por todo lo que está acá. Entonces, a ver, vamos a hacer esa cuenta, porque ahí hay que mirar algo. ¿Qué quiero hacer? P menos 1. Acuérdense, es un 5 adelante, y después es un 2, ¿no? 5 por menos 1 a la n, menos 2 por menos 1 a la n menos 1, no me acuerdo del último numerito, perdón. El último numerito es menos 4. Menos. Bueno, ¿cuánto me da esto? No, porque yo quiero especializar el polinomio porque es lo que quiero poner como resultado acá. O sea, ¿cuánto vale p menos 1? Lo pongo acá. ¿Cuánto vale p en 0? Lo pongo. P en 0 es fácil, ¿no? Porque 0 a la n, o sea, 0 a la potencia que sea el 0. Acá lo mismo, o sea que este es fácil. Este da menos 4. La pregunta es acá, ¿qué es lo que obtengo? ¿Sí? Y bueno, entonces, si n es par, ¿no? Esto que está acá es un 1. Y si n es un par, al restarle 1 es un impar. O sea que esto que está acá, esta cuenta me queda un menos 1. O sea que todo esto me va a quedar un más 2. Menos 4, me queda un 3. Si n es impar, bueno, menos 1 a un número impar me queda menos 1, o sea, me queda menos 5. Este va a ser un par, porque si n es un impar, al restarle 1 se transforma en un par, con lo cual este me da un más 1, o sea, menos 2, menos 4, esto me queda menos 11. ¿Está bien? Bueno, entonces acá tendríamos que jugar, perdón, para el otro lado, con que acá tengo dos opciones, o pongo el número, el 3 no me acuerdo, 3 o menos 3 y menos 11. 3 y menos 11. O sea, que voy a tener que resolver la situación para cuando los n's son pares, la solución para cuando los n's son impares. Y a partir de ahí, fíjense que me queda un sistema de ecuaciones, porque una ecuación va a estar dada por menos a más b igual a 3, b igual a menos 4, entonces reemplazo y averiguo el otro, o siendo b igual a menos 4, y menos a más b igual a menos 11, reemplazo y averiguo también a. O sea, de esa manera consigo el a, consigo el b, y entonces consigo el resto. Y fíjense que en ningún momento efectué la división. O sea, lo que usé es el algoritmo de la división y estos conceptos de que, bueno, si yo especializo en un lugar apropiado, puedo sacarme de encima lo que no conozco. ¿Qué es lo que no conozco? No conozco el cociente. ¿Por qué? Porque no efectué la división. O sea, para saber el cociente de una división, necesito hacer la división, ¿sí? Pero bueno, yo no quería hacer la división, y entonces de esa manera me saco de encima esa problemática. ¿Por qué? Porque el que es divisor, ¿sí? El que uso como divisor,
sé sus raíces, ¿no? Porque después lo escribí como x más 1 por x. ¿Se entendió? Sí, yo tengo una pregunta igual del Jamboard anterior, tipo de la cosita Vale. anterior. Espérate que lo paso. Para acá atrás, ahí. Sí, exacto. Ahí en vez de tener que reemplazar el 1 en P o el menos 2 en P, poner el menos 2. Si vos lo reemplazás en la M directamente, ya ves que da 0. Entonces, si M da 0, te queda todo 0. No tenés que reemplazarlo en el polinomio Sí, que te dan, ¿no? está bien, lo que pasa es que yo acá, o sea, vos decís lo reemplazo en m, pero tuve que averiguar m. No, pero digo, ni siquiera tenés que en el polinomio, porque vos sabés que abajo M, si te queda menos 2 más 2, o sea, te queda el 0. O sea, M en menos 2 te va a dar 0, sí o sí. O sea que P menos 2 te va a dar 0 porque sabes que M en menos 2 da 0. No tenés ni que averiguarlo, no debería ser así. Sí, está bien, Lautaro, ¿no es cierto? ¿Estoy? ¿Sí? ¿Cómo? Tato. No, Tato. Perdón, si te confundo con la voz de Lautaro. A ver, está bien lo que decís, lo que pasa es que, ¿por qué evaluamos en menos 2 cuando lo hicimos primero? Porque yo no tenía quién es m, o sea, vos decís, bueno, da lo mismo que evaluar el menos 2 en p que en m, es cierto, pero yo no tengo m, entonces el único que Sí, tengo, ¿se entiende? pero no lo digo por polinomio, porque yo siento que ahí abajo, tipo, M igual a X, aun si no sabes cuál es el polinomio exacto, sabes que es X más 2 por un polinomio, y X más 2 en menos 2 te da 0. No, vos querés decidir si pasa eso. Queríamos saber si es divisible por esto. Entonces yo no sé qué va. O sea, yo digo, si fuese divisible, pasaría esto. O sea, yo lo que tengo que determinar es esto, justamente. Ah, No es lo. O sea, yo no lo puedo. Si yo lo exijo, entonces ya está, es divisible. ok. Está bien. El enunciado decía decidir la verdad o falsedad de la afirmación. ¿Está bien? Cuando yo evalué en menos 1, perdón, en 1, y vi que se llega hasta acá, mi pregunta es ahora, ¿m de x se escribe de esta manera? Es una pregunta. Ok. No sé si eso no es, ¿me entendés? Ok, buenísimo, dale, gracias. Por eso tuve que hacer la evaluación de menos 2. Bien, perfecto. Ahora Buenísimo. está. Bueno, entonces vamos al PDF. Bien, vamos bien. Acá está. Bueno, un ejercicio típico que hay a veces en los exámenes y también en la práctica, sobre todo en el final de la guía, es un poco al revés de lo que vinimos haciendo hasta ahora. Después esto vuelve a aparecer con algunos conceptos un poco más combinados, ¿no? O sea, con otras cosas que nos faltan agregar todavía. Pero bueno, aunque sea el primer nivel de problemática. Hasta ahora nosotros teníamos un polinomio y le buscamos cosas, si es divisible por fulanito, si están números raíz, qué sé yo, distintas cuestiones. Ahora es al revés. Lo que queremos es armar un polinomio que cumpla un montón de condiciones que me van imponiendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, quieren que... No, acá no tengo que... acá, perdón. Quiero armar un polinomio que viva en R de X. O sea, que sus coeficientes sean reales. Que tenga un grado específico, o sea, que sea de grado 4. Y que además cumpla que estas especializaciones, cuando especializo en menos 3 de 0, con lo cual entonces me está diciendo que menos 3 es una raíz del polinomio, que cuando especialice en 2 medido 0, con lo cual me están diciendo que 2 es una raíz del polinomio, que cuando especialice en 0 me dé 12, no me están diciendo nada más que eso, que cuando reemplace x por 0 me dé 12, y cuando reemplazo x por menos 1 me dé menos 18. ¿Se entiende, no? Son al revés toda la historia. ¿Sí? A mí si me daban un polinomio, yo podía ver si estaba en R de X o no, yo podía ver el grado, podía decidir si fulanito es raíz, si el otro es raíz, hacer la cuentita en 0 y ver si me da 12 y hacer la cuentita en menos 1, pero todo eso lo podía hacer porque conocía el polinomio. Bueno, ahora es al revés, lo quiero armar. Bueno, entonces de eso se trata un poco, se trata de que uno de los datos saque información para poder hacer esa construcción. Por ejemplo, si p menos 3 es 0, entonces, yo dije acá, eso significaba que es raíz, pero conectado con lo primero que vimos hoy, es que x más 3, ¿no? X menos este número, es un factor de la factorización del polinomio. Lo mismo con 2.
Como P en 2 es 0, entonces X menos 2 es una factorización. O sea, lo que estamos usando es nuevamente, lo que vamos a usar, perdón, porque no lo usé ahí, es esto que vimos acá, ¿no? El corolario del teorema del resto, ¿no? Yo ya tengo dos raíces, estaríamos hasta ahí, dos raíces, entonces yo podría escribir al polinomio P como dos factores, uno que es X menos una raíz por X menos la otra raíz, por alguien más. ¿Está bien? Entonces, esa es la idea. Fíjense como siempre estamos dentro del mismo tipo de teoría, ¿sí? Pero bueno, aplicadas de distintos lugares. Bueno, entonces, sabiendo esas dos cosas, yo ya sé que X más 3 va a estar en la factorización, X menos 2 va a estar en la factorización. ¿Qué otra cosa sabemos? El grado del polinomio. Ahora, nosotros dijimos que este polinomio que va a ser, tiene que ser de grado 4, tiene que tener al X más 3, tiene que tener al X más 2 y bueno, y alguien más. Por estar en R de X, todos los factores tienen que estar en R de X. Por lo tanto, Q tiene que ser de R de X. Y por una cuestión de grado, si este es de grado 4, como acá tengo tres productos, ¿no? El producto de X, factor X más 3, factor X menos 2 y factor Q de X, por la propiedad de los grados, ¿se acuerdan, no? Que el grado de un producto es la suma de los grados. O sea, este es grado 1. Este es grado 1, por lo tanto, para que todo sea de grado 4, Q tiene que ser de grado 2. O sea que entonces la pinta de este Q la conozco. Es un AX cuadrado más un BX más C. Donde, en particular, A tiene que ser distinto de 0, porque si A fuese 0, esta parte no estaría y entonces no sería de grado 2, ¿no? Ser grado 2 significa que el coeficiente principal de la potencia 2 de X tiene que ser distinto de 0, ¿no? El concepto de grado ya lo vi. La relación entre el grado y el coeficiente principal ya la vimos en la primera clase. Y bueno, entonces ahora fíjense que se transforma un ejercicio como el de recién, de P y Q, en el sentido de que yo ahora tengo dos otros datos, que era la evaluación de P en 0 me daba tanto, y la evaluación de P en menos 1 me daba, en este caso, menos 18, y hago una estructura similar a ese ejercicio que mostré hace un ratito. Entonces digo, bueno, P en 0, como ya tengo una pinta del polinomio P, digo, bueno, P en 0, evalúo 0 cada vez que veo X, acá está hecho, ¿sí? Esta parte de acá, entonces eso lo igual a 12. Evalúo en menos 1, está hecho acá, lo evalúo en menos 18, y me queda un sistema. Bueno, en este caso es un sistema lineal. Puedo resolverlo con las cosas que vimos en la práctica de sistemas lineales, ¿no? Despejo una variable, en este caso ya está, 6 menos 2, la reemplazo acá, y me queda una relación entre A y B. Bueno, eso me permite poner que hay infinitos polinomios que cumplen con lo mismo, ¿sí? Y fíjense que acá dice hallar todos. Digo esto porque a veces dice hallar un polinomio que cumpla con todo esto. O sea, hay que estar atento a los enunciados. Si me dice uno, digo, bueno, una vez que yo conseguí la estructura general, elijo un determinado valor, en este caso para B, pero ojo, ese B no puede ser el número menos 5, porque si B fuese el número menos 5, acá me quedaría un 0 y habíamos dicho expresamente, ¿no? Lo dijimos acá, que el coeficiente principal de esta expresión cuadrática tiene que ser distinto de 0. Entonces, en este caso, quien acompaña al X cuadrado es B más 5, entonces B no puede ser menos 5. ¿Sí? Bueno, pero fuera de eso, si quisiera un polinomio en particular que cumpla con todo lo pedido, bueno, elijo un B, no sé, B igual a 2, y hago la cuenta y dejo cómo es la estructura, pero si quiero todos, como es este caso, bueno, acá está la expresión de todos los polinomios que satisfacen con la situación. ¿Está? ¿Queda claro el ejercicio? ¿Sí? Pero bueno, estos de construir van a ir apareciendo reiteradas veces, cada vez con más conceptos que vamos a ir viendo y agregando a partir de ahora. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bueno, otra de las cosas que tenemos que aprender es el teorema de Gauss, criterio de Gauss le dicen algunos, ¿sí? Y a ver, cosas que tienen que tener muy, muy presente cuando usan este teorema. ¿Dónde tiene que vivir el polinomio al cual se lo vamos a aplicar? Tiene que pertenecer a z de x. ¿Qué significa z de x? Que todos los coeficientes del polinomio tienen que ser enteros. ¿Sí?
sea, no puedo tener el número un medio. O sea, un medio de x cuadrado, listo, ya el polinomio no está en z de x, ¿sí? Obviamente, si es un irracional, no sé, raíz de 2 por x, tampoco podría. Complejos no reales, desde ya que tampoco, ¿sí? Bueno, entonces, tengo un polinomio que está en R de x, lo tengo escrito, ¿sí? A0 más A1 por x más A2 por x cuadrado más hasta n por x a la n, donde todos los A0, A1 hasta n son enteros. Y en particular, el primero es el coeficiente principal y el término independiente distintos de 0. Bueno, entonces, ¿qué dice el teorema? Si el cociente PQ es un número racional, y ese número racional es raíz de P, donde ese cociente ya está factorizado, entonces P tiene que ser un divisor del término independiente y Q tiene que ser un divisor del coeficiente principal. Bueno, ahora vamos a ver distintos ejemplos, porque así parece un embrollo, pero van a ver que no lo es. Bueno, después, si quieren reforzar la idea, hay un video hecho con no solo qué dice el teorema, sino con ejemplos como los que vamos a ver ahora. Vamos a un ejemplo. Tengo un polinomio. Primero que nada, supero la instancia que esté donde tiene que estar, o sea, en z de x. Sí, está bien. El coeficiente A3 es un entero, el coeficiente A sub 2 es un entero, el coeficiente A sub 1 también y la sub 0 también. Todos los coeficientes son enteros, listo. P pertenece a z de x. Queremos ver si tiene raíces racionales. Eso es otra cosa, ¿no? Dice, si P sobre Q, que es un número, es raíz de P, o sea que este teorema solo me va a mostrar raíces racionales si es que las tiene. Porque podría pasar que el polinomio no tenga raíces racionales. Entonces, este teorema no me va a servir para nada, ¿sí? O sea, solo me va a mostrar, en aquellos casos que el polinomio tenga raíces racionales, cuáles son esas raíces racionales del polinomio. Y bueno, entonces, para saber si las hay, esas raíces racionales, digo, bueno, ¿qué agarro? Dice que P es el conjunto de divisores del término independiente A sub 0. El término independiente es menos 10. ¿Sí? Y bueno, ¿cuáles son los divisores de menos 10? Bueno, ¿quién divide a menos 10? El más y el menos 1, el más y el menos 2, el más y el menos 5, el más y el menos 10. O sea, son todos los divisores del término independiente A sub 0. En este caso es menos 10. Después busco todos los divisores positivos del coeficiente principal, en este caso es A sub 3, o sea, los divisores positivos del 6. Bueno, el 1, el 2, el 3 y el 6 son los números que dividen a 6. Bueno, entonces, una vez que tengo todos los posibles P, o sea, todos los divisores del término independiente y todos los divisores positivos del coeficiente principal, armo todas las posibles fracciones P sobre Q. O sea, el más menos 1 dividido el 1. El más menos 1 dividido el 2. El más menos 1 dividido el 3. El más menos 1 dividido el 6. El 2, o sea, cada uno con cada uno. Bueno, acá están enumeradas todas las posibilidades. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, en este caso son 4, 8, 10. Bueno, el más menos son 20 opciones. Esto que está acá, este conjunto de 20 números, el 1, el menos 1, el 2, el menos 2, el 5, el menos 5, el 10, el menos 10, el 1 medio y el menos 1 medio. Bueno, todos estos son posibles raíces del polinomio. O sea, si el polinomio que teníamos acá arriba tuviese alguna raíz racional, debería estar adentro de este mundo. Si ninguna de todas ellas verifica ser raíz, entonces tengo la certeza que el polinomio no tiene raíces racionales. O sea, el teorema lo que me determina, ¿sí? O sea, lo que hace es, me tira a la basura infinitos números que seguro no van a servir para ser raíz, pero me deja un conjunto que tampoco sé si ellos son, pero si hay raíces racionales, viven adentro de este conjunto que uno arma siendo P sobre Q, donde P son los divisores del término independiente, Q son los divisores del coeficiente principal. Bueno, entonces ahora, para saber cuál de todos estos, para saber si alguno de todos estos es raíz o no, bueno, usamos el concepto de raíz. Evalúo el polinomio, ¿sí? Alcanza con especializar el polinomio en cada uno de los valores. O sea,
hago P en 1. Me dio 0, listo, encontré la raíz. No me dio 0, lo tiro. Hago P en menos 1. Me dio 0, listo, encontré la raíz. No me dio 0, lo tiro. Y así tengo que hacer todas las cuentas. ¿Proceso largo? Sí, pues son 20 posibilidades. Bueno, pero en el momento que encontré 1, ya tengo una raíz, ¿sí? En este caso, se especializan en 1/3, la cuenta, el valor del polinomio en 1/3 da 0, con lo cual entonces ya encontré una raíz, y está claro, es una raíz racional. Bueno, como ya encontré una raíz, yo sé que es divisible por x menos esa raíz. Entonces, bueno, acá está hecha la división por Ruffini, porque puedo hacerla por Ruffini, y entonces ya tengo una aparente factorización. Digo aparente factorización porque yo encontré una raíz racional. La pregunta es, ¿no habrá otra? ¿Sí? ¿No habrá otra raíz dentro de todo este mundo? Bueno, pero fíjense que uno lo que puede hacer es, en el momento que yo ya encontré una raíz, como era un polinomio de grado 3, el otro que me aparece en la factorización es uno de grado 2. Entonces, buscar las raíces de un polinomio de grado 2 no es dificultoso, ¿no? Tenemos fórmula resolvente, hacemos la fórmula resolvente y encontré las otras dos raíces, ¿no? Ya vimos esto en la práctica de complejos, ¿no? Como buscar las raíces complejas de un polinomio de grado 2, o sea, de una ecuación cuadrática, ¿no? Bueno, entonces en este caso, ¿por qué hice esto? Porque fíjense que había 20 opciones, ¿no? Acá, 20 opciones, ¿sí? O sea, si uno va una por una, qué sé yo, puede estar un rato largo haciendo las opciones. En el momento que yo encontré una, como el polinomio de grado 3, yo ya sé que al encontrar uno, el cociente que voy a encontrar es de grado 2, porque tiene que respetar que el grado de uno más el grado del otro tiene que ser el grado del polinomio P. Y después una cuadrática ya la sabemos resolver. Y fíjense que no hubiese tenido sentido seguir probando con los elementos de ese conjunto P sobre Q, porque las otras dos raíces que obtuve no fueron racionales, fueron complejas no reales. ¿Está bien? Entonces, ya podría haber probado con los otros 19 números y ninguno me hubiese dado. Con lo cual hubiese sí o sí tenido que hacer esto. Entonces, generalmente cuando uno encuentra uno, baja el grado, sobre todo si trabaja con un polinomio de grado 3. Si trabajara con un polinomio de grado 2, mucho no me serviría, porque bajo un grado y tengo un polinomio de grado 3, y otra vez no tengo fórmula para resolverlo, ¿sí? Bueno, un segundo ejemplo. Otro polinomio. También con coeficientes en z. O sea, este polinomio vive en z de x, ¿no? Entonces notemos primero eso. Veamos si tiene raíces racionales, no si tiene raíces, ¿no? Raíces racionales. Entonces, para las raíces racionales busco Gauss. Bueno, menos 10 es el término independiente, busco las raíces, los divisores de 10, menos 10. Coeficiente principal es un 1, entonces el único divisor positivo de 1 es 1. En este caso es más corto, ahora tengo que hacer cada uno de los de P sobre Q, o sea que las posibles raíces son todas estas, ¿sí? En este caso, es lo que decía recién, el polinomio es de grado 4, ¿sí? El anterior era de grado 3, entonces acá rastreé más opciones. Y fíjense que encontré dos opciones, que tanto el 2 y el menos 5 dan 0. Con lo cual, quiere decir que el polinomio es divisible por x menos 2 y x más 5, ¿no? Fíjense cómo son cosas que estuvimos viendo antes. O sea, que este polinomio se escribiría como x menos 2 por x más 5 por un q de x. Ese q de x también en r de x, porque este polinomio, si bien estaba en z, tiene que estar, si está en z, está en r, y por las cuestiones de los grados, como este polinomio era de grado 4, este es de grado 1. El primero es de grado 1, q tiene que ser de grado 2. Bueno, hago dos veces la división, que esto por eso hoy lo mostré, también este proceso, y entonces consigo, acá tiene que ser cuadrado, ¿sí? X al cuadrado, consigo el polinomio que estaría acá, ¿no? Tiene que ser x, o sea, esto es x cuadrado más 0x más 1, ¿no? Ahí tiene que ser un cuadrado escalar. Y en particular, cuando uno ya tiene ese polinomio, le busca las raíces. ¿Cómo le busca las raíces? Como hacíamos en la práctica de complejos, ¿no? Si yo tengo x cuadrado más 1 igual a 0, es lo mismo que tener x cuadrado igual a menos 1. O sea, las raíces cuadradas menos 1. En este caso, y menos 1. Y ahí conseguimos todas las raíces del polinomio.
Entonces, cuando haya polinomios, un poco moraleja de estos dos ejemplos, polinomios de grados más grande que 2, o sea, polinomios de grado 3, polinomios de grado 4, si uno tiene que buscar sus raíces, todas las raíces, bueno, una herramienta para digo una herramienta porque no siempre se puede, ¿no? Una herramienta para comenzar el ejercicio es, si el polinomio es un polinomio en z de x, es usar el teorema de Gauss. Y uno recemos a que haya alguna raíz racional. ¿Por qué digo todo esto? Porque podría pasar que tengo un polinomio de grado 4, uso el teorema de Gauss, me da un conjunto de posibles raíces racionales y ninguna sirva. Si ninguno sirve, estamos en el horno, porque bueno, ya está. ¿Cómo sigo si no tengo fórmula? O sea, voy a estar probando con raíz de 7 sobre 5 a ver si es raíz, o si 1 menos raíz de 2 por i es raíz. O sea, no voy a estar probando así al azar. Bueno, ahí ya no tendría un mecanismo firme de cómo lograr las raíces del polinomio. O sea, nosotros vamos a trabajar con ejercicios donde generalmente, o a través de datos que ahora vamos a ir sumando, yo puedo conseguir alguna raíz, o, por ejemplo, que tenga raíces racionales, y entonces por el teorema de Gauss uno las puede abrir. Un caso, ¿sí? Porque hay uno en la práctica, 14 acá dice, se muestra que no pertenezca a ese teorema. Bueno, hay uno en la práctica de este estilo, es, quiero averiguar las raíces. Ah, pero es de grado 3, no tengo fórmula. ¿Cómo arranco? Bueno, entonces, estar probando, pruebo que yo, con el 1, con el 2, con el menos 1, que yo voy a probar con el 1/7, con el, no sé. O sea, no voy a estar probando con fracciones generalmente. Yo, bueno, pero además tampoco podría aplicar Gauss, porque ya acá tengo un 3/5 de coeficiente, entonces el polinomio no pertenece a z de x. Bueno, pero en el caso que esté en q de x, o sea, porque todos estos coeficientes son racionales, uno tiene una estrategia. En este caso es decir, bueno, como todos los denominadores son o 2 o 5, si yo multiplico y divido por el mínimo común múltiplo entre esos dos denominadores, en este caso entre 5 y 2 es 10, multiplico y divido por 10, bueno, dejo el 1/10 afuera y multiplico por 10 haciendo distributiva, entonces lo que logro es un polinomio, un nuevo polinomio, que sí está en z de x. Entonces, yo quería averiguar las raíces de p, donde p se escribe como 1/10 por p1. P no está en los enteros, pero P1 sí. Pero hay que entender claramente que si yo busco una raíz de P1, también va a ser una raíz de P, porque esto, al ser una constante, si P1 se hace 0, P se hace 0. Entonces, las raíces de P y las raíces de P1 son las mismas. Bueno, entonces a partir de que si son las mismas, busco las raíces de P1 y se acabó la historia. Entonces, ahora que tengo este polinomio, ¿sí? Pero de P1, su coeficiente independiente es menos 125, busco todos sus divisores, su coeficiente principal es 6, busco todos sus divisores, armo una tira enorme, ¿sí? Y bueno, en particular, después cuando voy probando encuentro que 5/3 es una raíz del polinomio P1. Bueno, sabiendo que 5/3 es una raíz, bajo un grado, bueno, a partir de ahí es el mismo proceso que antes. ¿Está bien? O sea, después lo leen con tranquilidad. Pero lo que quiero, la única parte distinta fue esta, al comienzo. ¿Sí? Que digo, bueno, no está dentro del mundo de las cosas que permiten usar el teorema de Gauss, entonces, bueno, pero si estoy en los racionales, puedo encontrar un mecanismo donde saco, multiplico y divido, saco factor común 1/10, que sería lo mismo, y me fabrico un nuevo polinomio que está dentro de z de x y que las raíces de él son las mismas raíces que el polinomio que a mí me dio. Bueno, entonces a partir de ahí le busco las raíces a eso. Y ahí ya es las mismas cuentas que en este caso son cuentas más largas. ¿Está bien? ¿Dudas con esto? ¿Se entiende? El criterio de Gauss. ¿Sí? Bueno, teorema importante. Así podemos avanzar con otros ejercicios. Teorema fundamental del álgebra se llama. Para polinomios en C de X, cuyos grados sean mayores o iguales que 1. O sea, no para
polinomios que sean una constante ni el polinomio nulo, ¿sí? O sea, polinomios de grado 1 en adelante, grado 2, 3, 20.000, ¿sí? Dice que siempre que tenga un polinomio en C y que sea de grado 1 más grande, va a existir un complejo que sea raíz. O sea, los polinomios mirados en el mundo de los CDX, o sea, los polinomios en CDX, no puede pasar que no tengan raíces. Digo esto porque nosotros venimos acostumbrados en la escuela secundaria, decimos, bueno, el polinomio x cuadrado más 4 no tiene raíces. O sea, muchas veces dijimos que un polinomio no tenía raíces. Bueno, pero eso es porque estábamos mirando en un anillo muy particular en el mundo de los polinomios, que eran R de X. Pero ahora, si estoy en C de X y me dice buscar las raíces, voy a tener que encontrar, siempre voy a tener que encontrar una raíz. ¿Está bien? Ahora, eso me lleva a un corolario. Pues yo digo, bueno, vamos, o sea, antes de leerlo, digo, por ejemplo, ¿no? Uno piensa la estructura. Tengo un polinomio de grado 3 en C de X. El de grado 3 es más grande que 1. Entonces, ¿qué me dice este teorema? Bueno, si es un polinomio de grado 3, seguro va a tener un número complejo. Cuando digo complejo no significa que siempre esté la I, ¿no? Podría ser un real también, porque un real es un complejo, ¿no? Pero lo que me dice es que seguro tiene una raíz. Bueno, pero si tiene una raíz lo engancho con todo lo que dije antes. Si tengo una raíz, entonces X menos esa raíz divide el polinomio. Como lo divide, entonces este polinomio P se escribiría como X menos una raíz por alguien más. Pero si el polinomio originalmente era de grado 3, ese alguien más es de grado 2. Ah, pero si es de grado 2, entonces también tiene una raíz por este teorema. Y ese de grado 2 se escribe como X menos esa raíz por alguien de grado 1. Bueno, pero si es de grado 1 también tiene una raíz. O sea que este teorema es muy fuerte porque me está diciendo que si un polinomio es de grado n, entonces tiene exactamente n raíces en C. O sea que si es ahora me pongo los anteojos de C de X, tengo un polinomio de grado 7 y me dicen buscar todas las raíces, arremangate porque tengo que buscar 7. Y tiene que haber 7 y tengo que encontrar 7. Pero eso es si vivo en C de X. Y estoy hablando de números complejos. Entonces, cuando uno trabaja en C de X, la cantidad de raíces del polinomio coincide con el grado del polinomio. En R de X eso no es cierto. Porque en R de X, ya hemos visto, tengo polinomios de grado 2 que no tienen raíces reales. O sea, me pongo anteojos de reales, es una cosa. Me pongo anteojos de complejos, tengo otra cosa. ¿Sí? Bueno, acá en los videos hechos para que también se vean distintas aplicaciones de esto que estamos diciendo. Bueno, entonces acá aparecen ejercicios donde queremos buscar hallar las raíces de P. O sea, cuando dice las raíces de P no es algunas, todas. ¿Está bien? O sea, y cuando digo las raíces de P digo todas, o sea, mirado en el conjunto más grande que tenemos nosotros, o sea, los complejos. O sea que para el primer caso voy a tener que encontrar 2, para el segundo caso voy a tener que encontrar 5, para este caso voy a tener que encontrar 2. ¿Se entiende por qué digo esa cantidad, no? Porque estoy mirando el grado, o sea, estoy haciendo uso del teorema, ¿no? Para este caso voy a tener que encontrar 3, para este caso voy a tener que encontrar 3. Bueno, y cada una de las cosas que tengo que hacer acá, iré aplicando cosas que ya vimos. Primer caso, que está acá. Tercero, que está acá, ya lo sabemos resolver. Lo vimos en la práctica anterior. O sea, hallar las raíces del polinomio, ¿no? Estoy pasando acá. Es buscar cuáles son los números complejos que son solución de esto. Bueno, ya vimos que puedo usar la fórmula resolvente en complejos, ¿no? Menos b más un w sobre 2, donde w al cuadrado era el discriminante. Y a partir de ahí uso el proceso. No voy a explicar eso, ya lo vimos en la práctica anterior, ¿no? Complejos. Tengo las dos raíces, ¿no? Eran 2, encontré 2, listo. Este también lo vimos ya. Quiero buscar las raíces de este polinomio. Bueno, buscar las raíces del polinomio es buscar cuando el polinomio se hace 0. Esto que está acá, el 32 lo paso restando y lo paso dividiendo, me queda que x a la quinta es 32i. Bueno, estos son, ¿cuáles son los complejos? O sea, serían las raíces quintas de 32i. También lo vimos aplicando el teorema de Moore en la práctica anterior. Modo igual a módulo, argumento igual a argumento más 2k pi, bla, 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 bla. Consigo las 5 soluciones. ¿Está? Las
5 soluciones van a corresponder para los 5 valores 0, 1, 2, 3, 4 en la fórmula general. El siguiente, una cuadrática. Ya, o sea, no me detengo porque ya lo vimos en la práctica anterior. Está hecho además, pero digamos, ya lo vimos en la práctica de complejos, ¿sí? Por eso la clase pasada yo les dije que, digamos, cuando habíamos mostrado que podían hacer hasta el 6, dije el 7 lo pueden hacer. Porque esto y esto es lo que estamos viendo ahora. En el sentido de que, bueno, me decía, pero recién estamos viendo ahora. No, bueno, pero el concepto de raíz ya lo sabíamos. Buscar las raíces es buscar que esto valga 0. Y me queda una ecuación donde son, ¿cuáles son las raíces? Estamos trabajando en complejos, está muy claro acá, ¿sí? Entonces es una ecuación en complejos. Y lo mismo esto, es una ecuación en complejos. ¿Está bien? Bueno. Casos un poquito distintos porque estos, digamos, no. Este, por ejemplo, no lo vimos en complejos, pero porque no se puede trabajar en complejos. ¿Por qué no se puede trabajar en complejos este ejercicio? Y bueno, por la simple razón de que habíamos dicho en complejos que si yo esto lo igualo a 0, acá está, y empiezo a tirar hacia un miembro o hacia otro los distintos términos, siempre voy a tener por lo menos 2 términos, o sea, por lo menos una suma o una resta en alguno de los dos. Y trabajar eso en forma trigonométrica no sirve, porque la forma trigonométrica no me permitía hacer sumas y restas. Entonces no me serviría. Trabajarlo en forma binómica podría, lo que pasa es que va a quedar un embrollo de a cubo, a cuadrado por b, b cuadrado por a cuadrado. O sea, todo un embrollo de letras que serían el a más bi, ¿no? O sea, la parte real y la parte imaginaria de ese complejo que estoy buscando, donde también tenemos un sistema bastante intrincado de resolver. Bueno, en estos casos uno puede aplicar otros caminos que ya vimos o que ya vieron. El que estoy aplicando acá, por eso lo pongo a propósito, es cosas que vieron en la escuela. Lo de la escuela no está descartado. Y bueno, en la escuela vimos que este polinomio que está acá adelante se puede factorizar con un caso de factoreo que era factor común por grupos, el segundo caso. De los dos primeros saco x cuadrado, y una vez que saqué x cuadrado me quedan dos grandes términos, estoy marcando con el mouse, donde en cada uno de los dos términos aparece algo que es común. O sea, vuelvo a sacar factor común. En este caso, x menos 1. Entonces, ya tengo una factorización. Entonces, al tener una factorización ya está. Entonces digo, bueno, si un producto es 0, uno es 0 o el otro es 0, y a partir de ahí busco las raíces de cada uno. Entonces, una raíz me dio menos 1, y ahora acá busco las raíces cuadradas de menos 1. Esto sí pasa a ser uno de los ejercicios de complejos. Bueno, en este caso, uno resuelve todo eso, es y menos i, listo. Era un polinomio de grado 3, tendría que encontrar 3 raíces. Listo, las encontré, se acabó el ejercicio. ¿Está? ¿Estamos con eso? Y lo mismo acá, un polinomio de grado 3. Ahora, en este caso, ¿sí? Estoy mostrando también una forma de factorizarlo, pero no siempre se va a poder factorizar. Lo otro que podría hacer, que no quise hacerlo por largo, es decir, bueno, si es un polinomio de grado 3 y está en z de x, puedo aplicar el criterio de Gauss. Y fíjense que las 3 raíces fueron racionales, en particular son enteras, ¿no? O sea que podría también con Gauss haber buscado las 3 raíces del polinomio. Acá lo hice. El ejercicio también podría haber sido abordado utilizando el teorema de Gauss, ya que P está en z de x. ¿Sí? De esa manera uno encuentra todas. Pero es una consecuencia de esto. ¿Cuántas tengo que encontrar? La misma cantidad que el grado. ¿Por qué? Porque estoy usando el concepto de que quiero hallar. O sea, estoy mirando todo con los anteojos de c de x y raíces en c. ¿Estamos? ¿Qué pasa si me paso al mundo de r de x? Bueno, un teorema que ya estaba puesto en las notas mucho antes, pero digamos, para mí tiene sentido empezar acá a pensarlo con profundidad, que es lo siguiente. Si yo tengo un polinomio que está en r de x, pero permito que tenga raíces, o sea, raíces en C, o sea, tengo un complejo, digo raíces en C porque acá ya lo dice, ¿no? Raíces en C, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el que vimos recién, ¿no? Vamos acá arriba. Acá. Este polinomio pertenece a R de X, ¿no? Sus dos coeficientes son un 1.
pero sus raíces terminaron siendo I menos I, o sea, sus raíces son complejas, ¿no? O sea, hemos visto un montón de casos de esos. Y bueno, si tengo un polinomio que está en R de X y tiene una raíz compleja, su conjugado también es raíz del mismo polinomio. O sea que cada vez que esté en R de X y tenga la suerte de encontrar una raíz compleja no real, ¿sí? En realidad si es real, su conjugado es la misma, entonces no tiene mucho sentido aplicarlo ahí, ¿no? Por eso estoy haciendo el énfasis en compleja no real. Que sea raíz, el conjugado también tiene que estar. ¿Por qué pasa eso? Bueno, esperen que... No lo escribí porque ya está, ya lo tienen acá en el apunte de la cátedra, ¿no? El recuadro es este mismo teorema, ¿sí? Y acá abajo está la demostración. O sea, si yo sé que z es raíz del polinomio, el polinomio evaluado en z me tiene que dar 0. Entonces ahora uso todas las propiedades de la conjugación que vimos allá en la práctica de complejos. Conjugo miembro a miembro. El conjugado de 0 es 0. Y se acuerdan que la conjugación, cuando listamos las propiedades, era la única operación que distribuye con el producto, con la suma, con la resta, con la potencia. Entonces, esta conjugación grande de todo el miembro izquierdo termina siendo la conjugación de A sub n por la conjugación de z a la n. La conjugación de A sub n menos 1, bueno, A sub n menos 1, A sub 1 y A sub 0 son reales. Al ser reales, el conjugado es el mismo real. Y entonces lo que me termina quedando es la conjugación de z. Pero bueno, si uno mira este renglón, lo que está viendo es que este renglón es el polinomio evaluado en el z conjugado y también me da 0. Bueno, entonces, si un complejo es raíz de un polinomio, su conjugado también lo es solo si el polinomio está en R de X. ¿Sí? Dice que el razonamiento no hubiese podido aplicar si no hubiese estado en R de X. ¿Está bien? Porque lo fuerte es esto que está acá, ¿no? O sea, queda el mismo polinomio porque estos numeritos, ¿no? El A sub n, el A sub n menos 1, el A sub 1 y el A sub 0 son números reales, con lo cual cuando los conjugo me vuelven a dar el mismo número real. O sea, vuelvo a tener el mismo polinomio, pero evaluado en otro número, pero sigue valiendo 0. Por lo tanto, ese otro número también es raíz. ¿Quién es ese otro número? El conjugado. ¿Está bien? Bueno, esa ahí la demostración, por eso yo no la puse, porque ya la tenían ahí. Bueno, y ahora, ejercicios donde vamos a aplicar esto. Fíjense que cada vez que vamos avanzando, cada vez tenemos polinomios más grandotes, ¿no? Veníamos con los de 2, ya los sabemos resolver desde la práctica anterior. Empezamos a poner polinomios de grado 3 y grado 4, con un poquito de cuidado, depende de cómo los inventamos, ¿no? Podemos aplicar Gauss o podemos aplicar casos de factoreo y los podemos resolver. Problema de grado 5, o sea, problema de un polinomio de grado 5. Digo, bueno, ahí ya necesito ayudas extras. O sea, si yo los largo solo con este polinomio, digo, a ver, búscame las raíces, no hay manera de comenzar. ¿Por qué? Porque, bueno, casos de factoreo, factor común por grupos no puedo porque tengo que tener, digamos, dividir en dos grupos de igual cantidad, acá no puedo. No es un cuatrinomio Q, o sea, los casos de la escuela secundaria, digo, ¿no? Podría ver si puedo aplicar el criterio de Gauss. Bueno, pero podría ver, tendría que buscar los divisores de 45, tendría que buscar los divisores positivos de 1, que es 1, y hacer todas las cuentas, bla, 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 bla. Bueno, podría pasar que de todos esos ninguno sirva. Ahora al final vamos a ver si eso ocurre o no. Pero bueno, me dan un dato extra. O sea, cuando los polinomios se van agrandando, generalmente me tiran una ayuda. La ayuda es que 2 más i es raíz de p. Entonces, bueno, acá tengo un polinomio que vive en R de X, ¿no? Coeficiente 1, coeficiente menos 25, coeficiente más 80 perdón, hay uno que me sea al pie. Coeficiente 1, coeficiente 0, porque no está X a la cuarta. Coeficiente menos 25, 85, menos 106 y 45. Todos los números que dije están en R. Entonces, este polinomio vive en R de X. Y me están diciendo que este número es una raíz de P. Bueno, entonces acá estoy justo en las condiciones de este teorema, con lo cual, si yo tengo un polinomio que está en R y me dicen que hay algo que es una raíz de P y ese algo es un número complejo, su conjugado también tiene que ser raíz de P. Bueno, entonces acá uso ese teorema. Por la proposición anterior, el conjugado también es raíz de P, por lo tanto, X menos la primera raíz, que era esta fulana,
por x menos la segunda raíz, que la saqué por el teorema, tiene que dividir a p, ¿no? Estoy usando ahora el corolario del teorema del resto. Bueno, pero ¿qué significaba eso? Si yo tengo que este por este dividen a p, significa que p se escribe como x menos este por x menos esta raíz por un q de x. ¿Y ese q de x dónde vive? Bueno, ese q de x tiene que tener la particularidad de que si todo el polinomio inicial era de grado 5, este es de grado 1, este también es de grado 1, o sea que q tiene que ser de grado 3, ¿no? Por la propiedad de que el grado de un producto es la suma de los grados. Bueno, entonces ahora hay que tomar una decisión. La decisión es, si tengo que averiguar q porque yo quiero encontrar todas las raíces, entonces ya está, yo ya encontré 2 y ahora tendría que buscar las raíces de q. O sea, fíjense que lo que voy haciendo es tratar de bajar de grado, porque si yo ahora tendría un polinomio de grado 3, ya vimos algunos casos de polinomio de grado 3 y más o menos pudimos intentar resolverlos. Digo, bueno, tengo dos cosas que decidir. Para llegar a q, o aplico 2 veces Ruffini, pero lo tendría que aplicar con números complejos, con lo cual a veces me es un embrollo. O, como esta es una raíz y este es su conjugado, el producto de x menos una raíz por x menos su conjugado termina siendo un polinomio con coeficientes en R. Porque justo ese es el teorema, ¿no? Si el coeficiente está en R, si tengo una raíz compleja, su conjugado también tiene que ser raíz. O sea que si hago x menos z por x menos z conjugado, el resultado va a dar nr de x. Esta cuenta la vamos a hacer un montón de veces, en muchos ejercicios, entonces acá trato de explicarla detenidamente. Uno tiene la estructura x menos la primera raíz por x menos la segunda. Entonces, este menos cambia los dos signos. ¿Está bien? Y este menos cambia los dos signos. Entonces, si bien acá está puesto en distinto orden, me queda este producto, ¿no? X menos 2 menos y, es el segundo, x menos 2 más y es este de acá. Si yo agrupo los x menos 2 en los dos, yo veo que es a más b y a menos b, o sea, es una diferencia de cuadrados. Con lo cual es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Bueno, el cuadrado de un binomio lo sabemos hacer, y al cuadrado es menos 1, con este menos se transforma en un más 1, listo, ya tengo toda la expresión cuadrática. ¿Podría haber hecho primero por segundo? Sí, podrían haberlo hecho. Pero generalmente hay más líos de cuentas porque tienen que, con los signos y con los números complejos y cuando multiplican las i's en expresiones que son binómicas, acá la única expresión es esta, pero es un monomio, ¿sí? Bueno, entonces en este caso, cuando uno transforma esa expresión de x menos la primera raíz compleja por x menos su conjugada, consigue el polinomio. Entonces ahora, para conseguir q, es la división del polinomio que tiene coeficientes reales por este polinomio que tiene coeficientes reales. Obviamente es la división tradicional, ¿no? La cuenta tradicional. Bueno, no voy a mostrar toda la cuenta, ya sabemos hacer división de polinomios. Me tiene que dar resto 0. Bueno, como me queda resto 0, este cociente es el q. Acá lo tengo. ¿Está bien? Bueno, una vez que tenemos este cociente, quiero buscar quiénes son sus raíces. Cuando busco sus raíces, digo, bueno, como es de grado 3, no tengo fórmula. Tendríamos que rezar y ver que, bueno, el teorema de Gauss me ayude. Bueno, cuando uno hace el teorema de Gauss, busca los divisores del término independiente, los divisores positivos del coeficiente principal, busca todo el conjunto de posibles raíces racionales. Bueno, en este caso encuentra que con 1 da 0. Entonces, si yo ya sé que con 1 da 0, q se escribe como x menos 1 por alguien más, donde ese alguien más es de grado 2. Bueno, en este caso, dividido por Ruffini, entonces consigo quién es este h. Bueno, pero al ser de grado 2, ahora tengo que buscar sus raíces, ¿no? Quiero buscar las raíces de h, van a ser raíces de q, pero las raíces de q arriba, las raíces, más arriba todavía, las raíces de q van a ser de p. Entonces ahora busco, con la fórmula resolvente, ¿sí?, quiénes son los x que hacen que x cuadrado más 5x menos 9 da 0. En este caso son estos dos. Bueno, entonces ya está, sabíamos que el polinomio era de grado 5, me pidieron buscar todas las raíces, entonces tenía que encontrar 5, listo, acá están las 5. Pero quedó claro que necesité una ayuda adicional. ¿Qué ayuda adicional?
que me hayan informado por lo menos una raíz, y en particular la ayuda estuvo buena. ¿Por qué? Porque esa raíz fue compleja no real, por lo tanto, al estar el polinomio en R de X, conocía dos raíces. Entonces yo pude bajar 2 grados, ¿no? Pasé de un polinomio de grado 5 a un polinomio de grado 3, ¿no? ¿Estamos? Bueno, fíjense que en el mismo ejercicio, como ya cada vez se llena de cosas que ya vimos, ¿no? O sea, primero uso el teorema, este que estuvimos viendo recién, tengo que hacer una división tradicional, tengo que después buscar el teorema, usar el teorema de Gauss, una vez que hice la división por Ruffini, después tengo que aplicar la fórmula resolvente, y en este caso tuvimos suerte que esta fórmula resolvente daba toda en R, ¿no? Fue la fórmula resolvente de la escuela secundaria, pero en particular podría pasar que esto tenga números donde el discriminante, el número que está acá dentro de negativo, con lo cual entonces tendría que usar el concepto de la fórmula resolvente para complejos, ¿no? O sea, menos b más w sobre 2 por a y resolver ese w cuadrado igual al discriminante. Bueno, esas cosas habrá que ir viendo. Bueno, lo mismo, bueno, acá un ejercicio de otras características, otros números nada más, pero la misma situación, ¿no? Fíjense que me dan un polinomio de grado 4, no tengo forma de arrancar, salvo que me tiren alguna punta, algún dato. Bueno, este dato es que raíz de 2 por i es raíz del polinomio. Como este polinomio está en R de X, bueno, entonces uso el teorema y arranco de la misma manera que hice el de recién. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora van a hacer ustedes este ejercicio. ¿Entendieron? Así ya les queda hecho de la tela. Ah, no, acá. Buscar todas las raíces de este polinomio. Vamos. Así después puedo mostrar algo más. Miren que tuve que salir y no me deja volver. A ver ahora. Ahí está, ese ejercicio.
¿Se podría separar y calcular 5x a la cuarta más 5 igual a 0 y x cuadrado menos 2 igual a 0? Exactamente, Lea, perfecto, muy bien. O sea, si yo busco raíces, o sea, estamos buscando los x pertenecientes a complejos, tales que 5x a la cuarta más 5 por x cuadrado menos 2 da 0. Bueno, pues si es un producto igual a 0, esto es equivalente a que 5x a la cuarta más 5 da 0, o el otro caso es que x cuadrado menos 2 da 0. O sea que, a ver, digo una cuestión formal. ¿Este polinomio de qué grado es? P. 6. Bien. El grado de P es 6. Por lo tanto, yo sé que cuando llegue al final del ejercicio, la respuesta van a ser 6 raíces. ¿Está bien? El hecho de que esté escrito como un producto ayuda mucho, porque ahora es o resuelvo esta situación o resuelvo esta. O sea, estoy resolviendo un caso de un polinomio de grado 2, sus raíces, y un caso de un polinomio de grado 4. O sea, que como que lo puedo desprender en dos problemas de menor tamaño. ¿Está bien? En este caso no son difíciles encontrar las raíces, pero bueno, el hecho de que esté semi-factorizado, y ahora después más adelante mañana vamos a ver por qué esto es semi-factorizado, pero bueno, está escrito como producto, eso ayuda a la estructura de, bueno, armar dos cuentas distintas que me permiten trabajar con polinomios más chicos. Este ya está. ¿Cuáles son las respuestas de este? Este es fácil. Más menos 2. Más 2, menos 2, ¿puede ser? 2 al cuadrado es 4, menos 2 no me da 0. Ah, la raíz de 2, perdón. Raíz de 2. Más menos raíz de 2. Muy bien. Ahí está, más menos raíz de 2. Bueno, y este sería lo mismo, esto es equivalente a x a la cuarta igual a menos 1. ¿No? Pasa el 5 restando, el 5 dividiendo, y o sea, lo hago rápido esa cuentita, ¿sí? O sea que resolver esto es, buscamos las raíces cuartas de menos 1. No estoy hablando en términos, el lenguaje que estoy usando es el de la práctica de complejos, ¿no? ¿Qué números elevados a la cuarta dan menos 1? Porque yo estoy buscando todas las raíces y estoy hablando de raíces en C. ¿Está bien? Todas las raíces en C. ¿Sí? Y bueno, hay que buscar las raíces en C, las buscan. Eso tiene que ver, ya lo vimos en una práctica anterior, que seguro lo tienen todo olvidado. Por eso sé que están con física, pero se están durmiendo en los laureles con esta materia.
Eso es lo que tenía que plantear, ¿no? Sí, a mí lo que me dio, pero no llego a entender si, o sea, la respuesta de las raíces sería la K, el valor de que toma K, ¿no? ¿O estoy mal? No, las raíces son todos los X, o sea, el X, ¿no? O sea, tenés que escribir Ok, ok. Termino tipo desarrollo, porque no sé si era exactamente, todo o si era sobre el todo valor de K nomás. tratar de escribirlo en forma binómica, ¿sí? Ok, ok, ok. Si se puede, ¿no? En este caso sí se va a poder porque son de a cuartos, ¿no? O sea, que está en tabla, ¿sí? ¿Vamos? O sea, yo acá estoy haciendo algunas cosas para que chequeen solamente los resultados. Acá tiene que ser 0, 1 y 0, 1, 2 y 3, creo, ¿no? Sí, 0, 1, 2 y 3. Bueno, y ahora después me dicen quiénes son los X acá, ¿no? En las respuestas. Bueno, ahí tienen lo que sería las soluciones de una parte, las soluciones de la otra, y obviamente cuando yo quiera mencionar las raíces de P, tengo que poner dentro del conjunto los 6 valores que encontré, ¿no? El raíz de 2, el menos raíz de 2, y bueno, las otras 4. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, fíjense que si uno quisiera, dice, bueno, a ver, no sé, uno mecaniza, digo, hago la distributiva, lo escribo como un polinomio, porque yo veo que esto está en Z, esto está en Z, Z de X, ¿no? Hago el polinomio, me queda un polinomio de grado 6, entonces uso el teorema de Gauss. Bueno, no me va a servir de nada, porque fíjense que todas las raíces que encontré, ninguna raíz es racional. ¿Sí? O sea, el teorema de Gauss lo usamos, pero con mucho cuidado, porque, a ver, muchas veces no nos sirve y es todo un trabajo estar buscando las raíces, el conjunto de posibles raíces racionales, estar probando en cada número, para después tirar todo eso al tacho de basura. En este caso no hacía falta ni siquiera intentarlo, ¿sí? Bien, una cuestión y una última cuestión con todo esto es, estas dos las voy a llamar por su nombre y estas las voy a llamar alfa 0, Z0, Z1, Z2, así no las escribo, me es más fácil escribir esto, ¿no? Si yo ya encontré todas las raíces, estoy adelantando un poquito lo de que vamos a hacer mañana, el polinomio yo ahora lo puedo reescribir de otra manera. O sea, yo en vez de tenerlo escrito de esta manera, yo puedo decir, bueno, este que está acá, puedo escribir lo que sería, eso sí, uno lo vio en la escuela secundaria, también lo vimos en la forma factorizada de este polinomio de grado 2. O sea, yo podría escribir que esa última parte, puedo escribir x menos raíz de 2 por x más raíz de 2. ¿Está bien? Ahora bien, esta parte que está acá, es un polinomio de grado 4, tuvo 4 raíces. Entonces también se puede escribir en su forma factorizada. Su forma factorizada es, perdón, hice para el otro lado, es x menos una de las raíces, la llamé z0, si no escribo raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2, por x menos la otra raíz, por x menos la tercera, x menos la última. Me quedó chiquitito. Ahora, esta parte
Fíjense que si yo pongo x menos, o sea, esto tiene un 1, no son mónicos, tiene un 1. Cuando yo haga la distributiva de toda esta parte, la x a la cuarta me queda con un 1, no me queda con un 5, ¿sí? Entonces, digamos, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el corolario del teorema de Gauss decía por un q de x, ¿no? O sea, que era x menos la z1, menos x menos z2, x menos zr por un q de x. Si toda esta parte era de grado 4, ese q tiene que ser una constante, o en este caso sería la constante 5. ¿Por qué? Porque era la constante principal del polinomio. Esto que está acá, esta escritura, a eso se le llama la factorización de P, y en particular, en este caso, ¿sí? Estamos tomando la factorización en C de X. O sea, ¿por qué? Porque estos factores, estos 4 primeros, pero con que ya haya uno, alcanzaría también, pero en este caso son estos 4, son polinomios que están en C. O sea, este polinomio, acuérdense que Z0 era raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre 2i, ¿no? Es un complejo que tiene un coeficiente que es un complejo no real. Bueno, entonces, esto se va a llamar factorización. Por eso cuando yo les decía, no, esto es una factorización aparente. Cuando uno habla de factorización, está poniendo de énfasis que los factores sean lo que llaman irreducibles. O sea que no existan polinomios de grado menor al que tengo, tal que su producto me den este polinomio. Si no existen polinomios de grado menor en el mismo mundo donde estoy mirando, sea en R o en C, en este caso estoy mirando en C, si no existen, uno va a decir que es irreducible, pero si existen, va a tener que reducirlo a esos factores. Entonces, en este caso, este segundo polinomio era reducible en C de X. ¿Por qué? Porque encontré 2 de grado menor que 2, o sea, en este caso 2 de grado 1, que son estos dos fulanos que estoy marcando, cuyo producto me devuelven a él. Por lo tanto, entonces, en este caso, armé una factorización de x cuadrado menos 2. Estos en sí mismos son irreducibles, porque este no se puede escribir como producto de 2 de grado más chico, porque 2 de grado más chico son 2 de grado 0. Y 2 de grado 0 son 2 constantes. El producto de constantes no me da una lineal, ¿no? 1 de grado 1. Entonces, cuando estamos trabajando en C de X, hablar de una factorización va a indicar que cada uno de los elementos del producto tienen que ser de grado 1. ¿Está bien? En este caso, que era un polinomio de grado 4, es un polinomio reducible en el mundo de C de X, y en particular se reduce en el producto de 4, los 4, X menos el raíz de 2 sobre 2 más raíz de 2 sobre i, con todos los que dijimos, ¿no? Estas 4 polinomios de grado 1. Por eso, digamos, siempre que estemos mirando en C de X, la factorización va a ser una constante por polinomios de grado 1. Ahora, en R de X la cosa es distinta y eso lo vamos a ver mañana, pero quería adelantar esto para que, digamos, se sepa para qué estamos haciendo todo esto. O sea, si yo quiero factorización en C, necesito conseguir todas las raíces, que es lo que estuvimos viendo recién. Si uno tiene todas las raíces del polinomio, y uno sabe, por ese teorema fundamental del álgebra, que si es un polinomio de grado n, tiene n raíces en C. Bueno, entonces va a tener que rebuscárselas para conseguir todas esas raíces. Bueno, en particular, quiero mostrarles la práctica, si ya saben qué hacer. Esperen que no me deja. Acá. La práctica. Bueno, hasta el ejercicio 6 ya hemos visto la clase pasada. Ejercicio 7 tiene que ver todas las raíces del polinomio. Este es un polinomio de grado 2, o hay que conseguir 2. Es un polinomio de grado 6, hay que conseguir las 6. Listo, conseguir eso. Y se determinan todas las raíces de P en C. Y escribirlos como productos de polinomios de grado 1 en C. Es lo que acabo de mencionar. O sea, una vez que ya lo tengo todas las raíces, o sea, es un polinomio de grado 3, las 3 raíces, conseguí sus 3 raíces.
Después, ¿cómo lo voy a escribir? Como el coeficiente principal por x menos una raíz, por x menos la otra raíz, por x menos la otra raíz. Listo. Eso es lo único que pretende este ejercicio 8. O sea, lo más difícil es buscar las raíces, después escribirlo es una tontería, ¿no? Pero fíjense que cuando va aumentando de tamaño, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, 1 de grado 4, no me dan ninguna información. Entonces, un poco ahí uno hace el oficio de alumno. Dice, bueno, no me dan ninguna información extra. No hay fórmula para resolver un polinomio de grado 4. Entonces, este tipo de polinomio de grado 4. Entonces, y bueno, tendría que ser Gauss el que me daría el primer puntapié para poder resolverlo. Pero para hacer Gauss tendría que tener todos los coeficientes enteros, y en este caso tengo coeficientes que son fraccionarios, o son racionales. Bueno, pero vimos una estrategia para amoldar esto a lo otro. Bueno, este es un caso, por eso yo le he puesto en mi apunte. Miren ese ejercicio donde los coeficientes eran racionales, transformaron, ¿no? El que multiplicamos y dividimos por 10, ¿sí? Y ahí pudimos seguir adelante. Ahora bien, hay veces, este polinomio también tiene todos sus coeficientes en z, podría aplicar el criterio de Gauss, pero bueno, me están dando una pista de un arranque más veloz. Me dicen que hay una raíz, que es el número i. Bueno, pero como esto está en R de x, hay que aplicar el teorema que vimos hoy. Si tengo un polinomio en R y un complejo es raíz, su conjugado también lo es. Entonces, esto es divisible por x menos i y también por x más i. Y bueno, y a partir de ahí es como uno de los ejercicios que vimos recién en el apunte. ¿Sí? Lo mismo con este, 1 de grado 5, donde, bueno, es parecido a este que les hice, como para que tengan un modelo. ¿Sí? Bien, eso lo pueden hacer, y una vez que encuentran, en este caso, las 5 raíces, escriben todo el polinomio como producto, como dice acá, producto de polinomios de grado 1 en C. El ejercicio 9, otra vez, determinar todas las raíces en C, o sea, es un polinomio de grado 4, todas sus raíces, sus 4 raíces, un polinomio de grado 3, sus 3 raíces. ¿Sí? Donde la ayuda es a medias. Porque hasta acá la ayuda fue quién es particularmente la raíz, quién es particularmente la raíz. O sea, la conozco la raíz. Acá conozco a medias, porque me dice es una raíz imaginaria pura, no sé cuál. Pero es parecido a este, porque esto también es una raíz imaginaria pura. La diferencia entre el G y el A del 9 es que acá yo no sé si es 2i, 5i, raíz de 3 sobre 8i, menos 4i, o sea, es una imaginaria pura, o sea, es un número real por i, pero no sé cuál. Bueno, ahí se tendrán que arreglar ustedes para ver cómo lo hacen. Y acá la diferencia es que me dice que la raíz es real. Y tengo un polinomio en C de X. Acá tengo un polinomio en R de X. ¿No? O sea, justo son dos ejercicios que se tomaron en un parcial hace mucho tiempo atrás. Así que son muy interesantes para hacer. Bien, hasta ahí llegamos. La clase que viene nos queda concepto de multiplicidad. Va a aparecer el concepto de derivado de un polinomio. Aquellos que, digamos, aquellos que no saben derivar, miren el apunte, tanto mío como el apunte de la cátedra. Esperen que quiero llegar hasta acá. Acá. Me pasé. Acá. Multiplicidad de una raíz en un polinomio. Miren el concepto. Vamos a hablar del polinomio derivado. Bueno, las reglas de derivación para aquel que no sabe derivar, ¿sí? Solamente un polinomio, nada más que eso, y después ejemplos de aplicación. Y aquel que no está atorado con física y quiere avanzar un poco más, ya leyendo, ahí puede llegar hasta el final. Lo mismo en el apunte de la cátedra, hay que bajar más porque vamos, toda esta parte ya la vimos. Miren los ejemplos de la cátedra porque son otros, habla del teorema fundamental que vimos hoy, ¿sí? Cálculo de raíces de polinomio, en este caso es Gauss, hay otros ejemplos. Esperen que quiero llegar a la parte de multiplicidad, ¿no? Esto es lo que nos queda, a partir de acá hasta el final, es lo que nos queda, fíjense que estamos en la página 11, 12 y 13, nos queda el último tramito, ¿sí? Así que bueno, hasta el ejercicio entonces 9 incluido, pueden hacer, y después, bueno, aquel que quiera adelantar con el concepto del ejercicio 10 lo puede hacer, pero si no, no hay problema. Igual de hoy a mañana no creo que avancen demasiado. Ya tienen, algunos son largos, fíjense las explicaciones de algunos ejercicios cuando son de grados altos, es como que lleva cuenta, ¿sí?
Así que bueno, por lo menos traten, no digo, o sea, todo de hoy para mañana, porque sé que están con física, pero por lo menos un ítem de uno, un ítem de otro, qué sé yo, agarren un polinomio de grado 3, uno de grado 4, qué sé yo, como para tener distintos manejos, porque ahora a partir de eso yo mañana lo voy a usar, ¿sí? Fíjense que, bueno, acá tenemos estructuras donde están factorizados, por eso quise prefactorizados, como les hice hacer el de recién. Tenemos algunos polinomios, ¿sí? De grado 4, bueno, fíjense que siempre son de grado 4, grado 3, con coeficientes todos reales, con coeficientes complejos no reales, ¿sí? Y, bueno, después tenemos ejercicios de hallar polinomios, como les mostré hoy, ¿no? Polinomios que construir, polinomios que verifiquen un conjunto de condiciones. O sea, no nos queda mucho y hasta ahí llegaríamos y ya terminaríamos todos los temas para el parcial. Listo. Sé que no me están dando mucha bola porque física los atormenta. Detengo la grabación ya. Bueno, todo el mundo sabe qué tiene que hacer. Entonces, si hay dudas, obviamente contesto ahora. Si no, quedan liberados y mañana a las 8 nos vemos. Genial, Carlos, muchas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos. Adiós. Carlos, gracias. Chao, Carlos, mañana. Hasta mañana.